Guardabosques desapareció durante una patrulla. 2 años después fue encontrado en una cueva, encadenado a una pared y sonriendo de forma perturbadora. El 14 de octubre de 2014 amaneció como cualquier otro día en Mammoth Cave National Park. Pero había algo en el aire que no encajaba del todo. No era visible, no era tangible. Pero quienes conocen los bosques profundos saben que la naturaleza a veces susurra advertencias que pocos logran escuchar. Aquella mañana, el silencio no era simplemente ausencia de sonido. Era denso, pesado, como si estuviera esperando. David Long no era un hombre que se dejara intimidar por el bosque. A sus 40 años llevaba más de una década recorriendo cada sendero, cada grieta, cada rincón de ese terreno impredecible. Sabía dónde el suelo cedía bajo el peso, dónde los animales cruzaban al amanecer y dónde el viento cambiaba de dirección sin aviso. Para muchos el parque era un lugar hermoso pero peligroso. Para David era casi un segundo hogar. A las 7 en punto, como cada mañana, salió de su casa tras despedirse de su esposa Elena con un beso rápido y de su hija con una sonrisa tranquila. No había prisa, no había preocupación, solo rutina. Se subió a su SUV blanco, encendió el motor y condujo hacia el parque sin saber que ese trayecto sería el último que alguien podría describir con certeza. El turno de David comenzaba con una patrulla en una zona conocida por sus senderos poco transitados y su cercanía a varios sumideros. No era raro que excursionistas se desviaran del camino y terminaran desorientados, pero ese día no había reportes de emergencia. Nada indicaba que algo estuviera fuera de lugar. A las 8:15, David hizo su primer registro por radio. Su voz sonaba normal, calmada e incluso un poco monótona. Informó que todo estaba en orden. Ese fue el último mensaje claro que se recibió de él. Lo que ocurrió después se fragmenta en suposiciones, pequeños detalles y silencios que nunca pudieron llenarse. Alrededor de las 9:40, un segundo intento de comunicación desde la central no obtuvo respuesta. No era completamente inusual. Algunas áreas del parque tienen señal irregular debido a la geografía y a las formaciones rocosas subterráneas. Aún así, el operador intentó de nuevo. Nada. A las 10:10 se hizo un tercer intento. Esta vez, una interferencia débil atravesó la radio. Un sonido distorsionado, como si alguien hablara desde muy lejos o desde debajo de algo. Nadie pudo entender palabras concretas, pero hubo algo inquietante en ese ruido. No parecía un simple fallo técnico. Para las 11:00 la preocupación comenzó a tomar forma. Se envió a otro guardabosques a la última ubicación conocida de David. Su vehículo fue encontrado estacionado al borde de un sendero estrecho, rodeado de árboles altos, y una quietud que resultaba incómoda incluso para alguien acostumbrado al entorno. Las llaves no estaban en el contacto. La puerta del conductor estaba cerrada. Todo parecía ordenado, demasiado ordenado. No había señales de lucha. No había huellas claras que indicaran una dirección. El suelo, cubierto de hojas secas, parecía intacto, como si nadie hubiera caminado por allí en horas. Pero eso no tenía sentido. David no abandonaría su vehículo sin motivo, y si lo hacía, dejaría algún tipo de rastro. Los equipos de búsqueda comenzaron ese mismo día. Primero fueron unos pocos, luego decenas. Al caer la noche, ya eran más de 100 personas, incluyendo unidades caninas y helicópteros que sobrevolaban el área con focos potentes. Cada rincón fue revisado, cada sendero recorrido una y otra vez, pero el bosque no devolvía nada. Ni una prenda, ni una herramienta, ni una señal. Los perros rastreadores lograron seguir un olor durante unos cientos de metros desde el vehículo, pero el rastro se detenía abruptamente cerca de una zona irregular del terreno, un área donde la tierra parecía más blanda, donde pequeñas depresiones naturales se abrían como bocas oscuras entre la vegetación. Sumideros, uno de los peligros más impredecibles del parque. Algunos eran pequeños, apenas perceptibles. Otros podían descender decenas de metros en cuestión de segundos. Muchos conectaban con el vasto sistema de cuevas que se extendía bajo tierra. Un laberinto tan complejo que ni siquiera estaba completamente mapeado. La posibilidad de que David hubiera caído en uno de ellos era real. Pero incluso esa teoría tenía problemas. Si eso hubiera ocurrido, debería haber señales. Tierra removida, ramas quebradas, algo. No había nada. Durante los días siguientes, la búsqueda se intensificó. Equipos especializados descendieron a varios sumideros cercanos.
Se utilizaron cámaras, cuerdas, sensores. Se revisaron entradas a cuevas conocidas. Nada. El nombre de David comenzó a aparecer en los medios locales. Luego en los nacionales. Un guardabosques experimentado desaparecido sin dejar rastro en un parque que conocía mejor que nadie. La historia no tardó en atraer teorías. Algunos hablaban de un accidente imposible de detectar. Otros insinuaban algo más oscuro. El parque, con su red interminable de túneles y cavidades, había sido durante años terreno fértil para rumores. Historias de personas que escuchaban voces bajo tierra, de ecos que no correspondían a ningún sonido real, de sombras que parecían moverse incluso cuando no había luz suficiente para proyectarlas. La mayoría de esas historias eran descartadas como exageraciones, pero la desaparición de David les dio un nuevo peso. Las semanas pasaron, luego los meses. El invierno llegó, cubriendo el parque con una capa de frío que hacía aún más difícil cualquier operación de búsqueda. Finalmente, el esfuerzo activo se redujo. Oficialmente, el caso pasó de búsqueda a investigación. Para muchos eso significaba una cosa: David Long estaba muerto, pero para su familia, la ausencia de un cuerpo era una herida abierta. Elena se negaba a aceptar un final sin respuestas. Su hija evitaba hablar del tema, pero cada noche dejaba encendida una luz en su habitación, como si en algún momento su padre pudiera regresar. 2 años. 2 años sin una pista real, hasta que en lo profundo de la tierra fría y silenciosa, algo fue encontrado, y lo que emergió no solo cambiaría la historia de David, cambiaría la forma en que todos entendían lo que realmente se escondía bajo ese parque.